El tema de esta segunda predicación, el mensaje del Evangelio. Dios ha puesto en el corazón de su siervo en este lugar el poder exponer la palabra a través de la epístola de Pablo a los Colosenses. Revisar nuestras vidas a la luz de la palabra siempre será el propósito de Dios. Hace 8 días abordamos la introducción de Colosenses, una epístola que fue escrita por el apóstol Pablo cuando estaba en prisión. 2000 kilómetros tuvo que recorrer Epafras para llegar allá, y le comenta la condición de la iglesia en Colosa. Y dice el versículo 1: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Timoteo se convirtió en uno de los colaboradores de Pablo durante su ministerio y estuvo presente cuando escribió epístolas, entre ellas a los Colosenses y Filipenses, juntamente con Efesios, y lo encontramos que aparece aquí en Colosa, en esta carta. Y luego dice el versículo 2: a los santos y fieles hermanos en Cristo. Encontramos de que el apóstol Pablo hace referencia a los hermanos en Colosa como los santos y los fieles. Y esto nos lleva a nosotros a darnos cuenta que como hijos de Dios somos llamados a ser santos y fieles. Una persona santa es aquella que vive una vida apartada, separada para Dios. También nos habla de una fidelidad. Somos llamados a ser fieles con Dios porque Él fue el que nos llamó. Pero encontramos algo muy importante en el versículo 2 que les hace referencia, donde les dice santos y fieles en Cristo. Esa palabra en Cristo, hace 8 días Dios nos hablaba que tiene definiciones importantes. Una de ellas, estar en Cristo, significa estar incorporado a Cristo y abarca toda la vida del creyente. Cuando nosotros nos llamamos cristianos en Cristo, estamos reconociendo de que Jesucristo abarca toda nuestra vida y Él es el que nos rige. Por eso Jesucristo en Mateo 5:13 dijo que éramos la sal de la tierra, y en Mateo 5:16 y 15 dice que somos la luz de este mundo. Cuando hablamos de que estamos en Cristo, abarca de que Jesús está en todas nuestras áreas. También la palabra en Cristo también significa que estamos unidos de manera exclusiva a Cristo. Esto es muy importante, que debemos de revisar como iglesia constantemente. Estar en Cristo significa de que Él dirige toda nuestra manera de vivir, Él dirige toda nuestra conducta, y esto es muy importante, que tenemos que tender a la luz de la palabra de Dios. Cuando la Biblia hace referencia que somos hermanos, que somos santos y fieles, hace referencia de que somos llamados nosotros a permitir de que el Señor vaya guiando nuestras vidas y que nos vaya dirigiendo en todas nuestras áreas. Acompáñenme allí mismo en Colosenses capítulo 3 versículo 18, y vamos a revisar algunas de las áreas en las cuales somos llamados como cristianos a que Cristo dirija nuestras vidas. Y creo que aquí entramos en un terreno en el cual es muy difícil, pero si hemos nacido de Dios, somos llamados a vivir una vida en la cual Jesucristo sea el que dirija nuestras vidas. Es un consejo. Dice el versículo 18: casadas, estad sujetos a vuestros maridos. Esa es una de las áreas en las cuales Jesucristo manda, en este caso a las hermanas, a vivir un orden dentro del matrimonio. Hay un orden. No significa que son sumisas y están bajo esa prepotencia de un hombre el cual harta como una esclava. No, el orden de Dios es de que debe de haber un orden. Las mujeres tienen que estar sujetas al marido. Hoy, tristemente, uno de los planos difíciles en la familia es de que hay mucha anarquía. El anarquismo es un área en la cual cada quien hace lo que quiere. Pero de acuerdo a la Biblia, a las mujeres casadas les llama a estar sujetas a su marido.
Ahora el versículo 18 no termina ahí, concluye como conviene en el Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, si tienes en el caso que tu pareja no es cristiano y te manda a traer la botella para emborracharse, pues lógicamente no vas a ir por la botella porque sabes que es para perjuicio del hogar. Tiene que haber un discernimiento y ahí es donde entra como conviene al Señor. Y luego dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Nos pide a los varones a que tengamos un amor hacia nuestras esposas. Si estamos en Cristo, somos llamados los varones a amar a vuestras esposas. Fíjese, ¿por qué nos pide amar? Porque regularmente el hombre piensa que lo merece todo. Nos llama amar. Pero el verbo amor que encontramos aquí viene del vocablo ágape, que significa un amor sin interés. Un amor sin esperar nada a cambio, como Dios nos amó a nosotros. Dice: maridos, amar con ese amor desinteresado a nuestras esposas. Y luego nos da un consejo: y no seáis ásperos con ellas. Cuando Pablo le dice a los colosenses, santos y fieles en el Señor, les está diciendo: Cristo abarca toda su vida, colosenses, particularmente esa que tenemos en familia. Y luego les dice, versículo 20: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Si somos hijos y somos cristianos, somos llamados a obedecer a nuestros padres. Es triste que los hijos hoy de los que se llaman cristianos muestren una actitud de indiferencia hacia los padres. Dice la Biblia que tenemos que obedecerlos en todo, porque esto agrada al Señor. Y luego viene un consejo hacia los padres: padres, no exasperéis a vuestros hijos, o no provoquéis a ira a vuestros hijos. A veces los padres negligentemente a los hijos los califican de diferentes términos, y eso, cuando los hijos van creciendo, luego no quieren buscar a Dios porque tú en ellos exasperaste algo. No, hay que ser con ellos cuidadosos. Y dice el texto al final: para que no se desalienten. Encontramos entonces que la Biblia nos estaba hablando acerca de tener cuidado a nosotros de cómo nos estamos comportando, y que estar en Cristo significa de que Él rige nuestra vida y de que Él nos va dirigiendo en todo momento. Vamos a regresar a Colosenses capítulo 1. Vamos a regresar. Era una breve introducción, ya que hace 8 días estuvimos abordando el capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice el versículo 2: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y luego viene un saludo: gracia y paz. La palabra gracia, charis, significa un favor inmerecido. Y aquí Pablo utiliza los dos lenguajes, tanto el hebreo como el griego. Y la paz tiene que ver con una comunión y una armonía con Dios y con los de nuestro lado. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y luego comenzamos a entrar en una oración que Pablo comienza a hacer hacia los colosenses. Y dice Pablo, versículo 3: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Esa palabra, siempre orando por vosotros, nos lleva a reflexionar la manera como oramos nosotros. La oración tiene una profundidad, y cada vez que oramos, el corazón del cristiano es desnudado, porque lo que hay en tu corazón es lo que comienzas a hacer en la oración. Vemos que en la oración de Pablo, esta oración que va dirigida hacia los colosenses, y dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios. Y dentro de la oración encontramos de que Pablo comienza a darle gracias a Dios por los colosenses. Es importante aprender a dar gracias por todo lo que hemos recibido de nuestro Dios. Pero quiero dar una introducción de lo que es el tema, que es el mensaje del Evangelio, que lo encontramos en el versículo 4. Vamos a leer el versículo 5, el 4 para leer el 5.
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, dice Pablo, está orando, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Llegamos a un momento importante donde vamos a revisar nuestras vidas a través de cuál es el mensaje del Evangelio que Pablo estaba orando a los colosenses. Vamos a ver con la ayuda de Dios esta hora algo muy importante que tiene que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a revisar 4 preguntas a lo largo de esta predicación. Número 1, a los que escriben: ¿qué es lo que sabemos acerca de este Evangelio? Número 2, ¿qué es lo que tenemos que dar a los hombres cuando hablamos del Evangelio? Número 3, ¿cuál es la verdad que tenemos que compartir con los que no conocen a Cristo? Y número 4, ¿qué es la verdad del Evangelio? Esas palabras, preguntas, mejor dicho, vamos a revisarlas a la luz de la palabra. Vaya buscando Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo 4, 23. Vamos esta hora, con la ayuda de Dios, a revisar nuestras vidas con este profundo mensaje del Evangelio. Vaya buscando Mateo 4, 23. La palabra evangelio, evangelion, significa en el griego buenas noticias. Buenas noticias es lo que significa la palabra evangelion en el griego. Pero déjeme darle un dato que es muy importante para entenderlo, porque si no logramos entender la raíz y la profundidad cuando fue escrito la palabra evangelio, no podremos entenderlo en nuestro tiempo contemporáneo. Dice la historia que en el tiempo de Pablo en Grecia, cuando había una batalla entre 2 ejércitos, había una pelea fuertemente, uno de los batallones del ejército de donde partía, en este caso los griegos, iban a disputar un terreno, un lugar. Salía un ejército montados a caballo, iban a pelear y se iban por días a la batalla. Y cuando venían de regreso, venían regularmente con 2 características. Una de ellas hablaba de un hombre. Recordemos que en el tiempo de Pablo se montaba mucho a caballo, y había entonces una torre muy alta que los que estaban cuidando la ciudad se encargaban de ver lo que estaba a lo lejos. Después de una batalla, el que había ganado la batalla venía hacia su lugar de origen, por decirlo así, venía montado a caballo. Y cuando venía montado a caballo traía una espada desenvainada en el aire, y se miraba a lo lejos el reflejo de esa espada que golpeaba, ya sea en el día la luz del sol, o reflejaba un brillo en la noche. Y venía ese soldado, el cual era mirado desde la torre, y cuando miraban la espada desenvainada y reflejando una luz, este hombre tenía que decir: Evangelion, buenas noticias, hemos ganado la batalla. Cuando el pueblo veía a este soldado corriendo en el caballo, ellos con alegría decían: hemos ganado la batalla. Eso eran las buenas noticias en el tiempo de Pablo. Cuando uno regresaba a caballo victorioso con la espada desenvainada, ellos decían: la victoria ha sido nuestra. Y la gente se gozaba y la gente se regocijaba porque había llegado una buena noticia. La victoria se había alcanzado en la batalla. De ahí viene el origen de la palabra evangelio: buenas noticias por la victoria que se alcanzó. En Mateo capítulo 4, versículo 23, con ese pensamiento en nuestra mente, encontramos qué es lo que sabemos acerca del evangelio. Dice el 23: y recorrió Jesús toda Galilea. Y fíjese lo que hacía en Galilea Jesús: enseñando en las sinagogas de ellos. Esto es sumamente importante. Cuando Jesucristo estuvo en Galilea, su mensaje fue a través de las enseñanzas. Pero dice que enseñaba
en las sinagogas de ellos enseñaba, pero predicaba algo, hermanos. Predicaba el evangelio del reino, predicaba las buenas noticias del reino. Recordemos que el reino es la esfera donde Dios está, donde Dios gobierna. Y cuando Jesús predicaba en las sinagogas de los judíos, Él predicaba las buenas noticias, la victoria que se debía de alcanzar en la cruz y en la resurrección. Y dice el versículo 23, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús nos habla que el evangelio, cuando estuvo en la tierra, ese fue el propósito de Él, predicar y hablarles a los demás. Vaya buscando en sus Biblias Filipenses capítulo 1 versículo 27. Filipenses 1:27. Cuando Pablo escribe a los colosenses acerca de la verdadera o de la verdad del evangelio, tiene que ver con un mensaje de buenas noticias. Jesucristo predicó en las sinagogas de ellos el evangelio, las buenas noticias del reino. Ahora, cuando hablamos del evangelio, hablamos de que ese evangelio, esas buenas noticias tienen un objetivo cuando se es recibido. Y dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Si usted y yo hemos recibido las buenas noticias de Cristo, que es su evangelio, si hemos recibido el evangelio, somos llamados a comportarnos de una manera, ¿cómo, hermanos? Digna, de una manera apropiada del evangelio. Los cristianos somos llamados a comportarnos apropiadamente en todo lugar, porque el evangelio nos habla de buenas noticias, de un cambio. Es triste que muchos no tengan manera apropiada de comportarse. Y alguien puede decir, pero pastor, así me enseñaron, yo soy colérico, soy muy impulsivo, y si me quieren que se aguanten. No, eso es en tu carne. Pero de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas, ¿cuántas? Y esas incluyen tu carácter, tu genio y tu manera de ser. Es decir, si tú has nacido de Dios, ese temperamento, ese carácter, ese genio debe de ser controlado por la palabra de Dios. Si usted dice, pastor, yo no puedo, no puedes, porque entonces quizás hace falta que Cristo venga a tu corazón y Él te dé dominio propio para sujetar la carne. Uno de los puntos débiles del cristianismo es de que no sabemos comportarnos apropiadamente. Vemos los hogares que tienen diferencias y que les cuesta superar las diferencias, pero la Biblia dice solamente que os comportéis, filipenses, como es digno del evangelio, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿Qué significa eso? Pablo dice en este versículo, ya sea que yo esté con ustedes, filipenses, o que no esté, ustedes son llamados a vivir como cristianos. Yo sé que aquí hay hermanos que ya tienen una cierta edad en años. Yo casi le aseguro que a los hermanos o hermanas que ya tienen cierta cantidad de años, les gustaría que en su ausencia, cuando ya no estén, sus hijos sigan caminando en Cristo. ¿Cierto o no, hermanos? Que esté la mamá o que esté el papá no sea un pretexto o una razón para no buscar a Dios. Es la oración de todo padre. Por eso Pablo le dice, no sé si yo esté con ustedes, que vaya o que no vaya, lo que sí es que estén firmes. Porque a eso nos llama un apropiado comportamiento. Y concluye el versículo 27 de Filipenses 1. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Aquí Pablo utiliza una palabra, combatir, y nos hace referencia como una batalla, como un desgaste, como una lucha. Y nos habla la Biblia que tenemos que combatir unidos por el evangelio. La pregunta es, ¿cómo combatimos por la unidad del evangelio? ¿Cómo luchamos? La respuesta es
viviendo una vida de obediencia a Dios, viviendo una vida de testimonio. No podemos combatir y defender las cosas de Dios si en nuestra vida no se vive lo que creemos. Yo le compartí este ejemplo el pasado jueves a los hermanos. Si usted dice que tiene una buena persona que sabe arreglar carros, se les compuso su carro a usted y dice: el mecánico Panchito es muy bueno, hermano, vaya a visitarlo cuando tenga un problema. Pero pasa que yo me doy cuenta que cuando usted se le descompone el carro, lejos de ir con Panchito, va con el otro. ¿Qué es lo que quiere decir? A veces recomendamos mucho a Jesús, y aquello de Jesús que recomendamos nosotros no lo buscamos ni lo seguimos. Le decimos a los hijos: ve y busca a Dios. Y le recomendamos a los hijos que busquen a Cristo Jesús. Pero nosotros los padres no vivimos lo que le pedimos a nuestros hijos que vivan. Le pides a ella que sea responsable con las cosas de Dios, pero tú no eres responsable con las cosas de Dios. Si tú quieres que tu hijo busque a Dios, tú como padre o como madre, enséñale cómo buscar a Dios. Así es la defensa del Evangelio. Vamos a dejarlo ahí. Voy a invitarle que se ponga de pie con Hechos 20:24 y vamos a darle a Dios gracias por su palabra. Hechos capítulo 20, versículo 24. El mensaje del Evangelio es un mensaje profundo, de buenas noticias. Hechos 20:24. Dice aquí Pablo, está en su defensa: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar, ¿qué? Del Evangelio de la gracia de Dios. Es decir, recibir las buenas noticias del Evangelio, que ahora tenemos vida eterna, va acompañada de dar testimonio. El testimonio será la mejor campaña de evangelismo de cualquier iglesia. El testimonio del Evangelio será el mejor lugar para proclamar a Cristo. Y concluye el texto: para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El Evangelio de la gracia significa un evangelio que nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos. El Evangelio de Jesús nos da lo que necesitamos y no lo que merecemos.